Y hoy quiero ir directo a la palabra que Dios puso en mi corazón, que sé que va a ser de gran bendición mientras prendo esto. Yo hoy quiero hablarte, le puse de título, Reconstruyendo nuestro interior. Porque Dios te creó a vos, me creó a mí, con una capacidad de reconstruir. Y yo critico un poco a mi generación, porque no sabemos reconstruir. Yo sé menos construir, no sé nada. Pero después, cuando vemos algo que se rompe, lo tiramos. O vemos un celular que sale mejor, lo tiramos. Y no nos paramos nunca a mirar para adentro y ver qué podemos reconstruir. Y hoy Dios quiere que empecemos a reconstruir nuestro interior. Y eso es lo que hoy quiero hablarte. Porque reconstruir, yo quiero decirte que es volver a construir sobre lo arruinado. Y hay cosas que se arruinan. Pero no importa a qué magnitud se haya arruinado, porque Jesús tiene la capacidad de construir desde lo más arruinado posible. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y para eso quisiera contarte una experiencia que le tocó vivir a Israel, el pueblo de Dios. Ellos fueron conquistados. Y en la antigüedad, cuando se conquistaba, se destruía todo. Se dejaba todo hecho pedazos. Primero fue conquistado por Asiria, por el imperio asiria, y después por Babilonia, todo eso que conocemos. Y yo me acuerdo que cuando se hablaba de esto en un estudio de cómo destruyeron todo, pero no solo destruyeron las casas de las personas, no solo destruyeron los negocios, los campos, sino que destruyeron algo tan preciado que era el templo. Destruyeron el templo de Israel. Y entonces, en ese momento que Babilonia conquista, ellos se tienen que ir de exilio. Es como que los sacaron de su tierra. Y creo que ninguno de nosotros vivimos esa experiencia de salir de nuestra tierra, pero sí alguien cercano a vos. Y te puedo decir quién, que va a ser probablemente tu abuelo o tu bisabuelo. Porque de la mayoría de los que estamos acá, probablemente nuestros bisabuelos vinieron por la guerra de Europa. Y yo hoy extraño tanto a mi abuelo. Así que si lo tenés, háblale, preguntale sobre esto. Porque él me acuerdo que me contaba cómo fue su experiencia de volver. Él nació acá en Argentina, pero sus padres habían venido de Ucrania. Así como yo, que de ucraniano tengo 0, pero mi mamá es... Así que salía mi papá un poco. Pero ellos vinieron y vivieron una experiencia tan fea de salir de su tierra. Él me contaba que hasta su hermano se había muerto por causa de la guerra. O sea, dentro de cada historia nuestra, de nuestra familia, también hay muchas riquezas que tenemos que también consultar, preguntar. Pero lo cierto es que a Israel le tocó irse de Israel, irse al exilio en Babilonia. Pero hubo un momento en que Ciro, rey de Persia, que conquista Babilonia, los deja volver. Es como esas personas que en la pandemia estaban fuera de casa y no podían volver, se quedaron varados en el exterior, hasta que se da el decreto y dicen, pueden volver. Ciro fue ese, dijo, pueden volver a construir. Entonces acá el pueblo vuelve. Yo te cuento todo esto para que entendamos el contexto. Entonces ahora sí, quisiera que me acompañes a Ageo capítulo 1. Los que trajeron Biblia, y si no, lo voy a pasar acá en la pantalla. Ageo 1, versículo 2. Que dice así. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hay otra versión que me gusta también, que es la NTV, que dice, el pueblo alega, no, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Todavía no. A lo que Dios, mirá qué interesante lo que Dios le responde. Le dicen, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Yo te lo parafraseo. Dios te está diciendo, estás en otra. Cuando estamos sumergidos en actividades, en cosas, en proyectos, a mí me pasaba mucho que estaba muy metido en la universidad, parcial tras parcial, examen tras examen, y no me daba cuenta que la casa estaba destrozada, la casa de Dios. Y ahora vamos a ver qué representa esto. Pero es cuando Dios te dice, estás muy metido en tu emprendimiento, estás muy metido en tus cosas, como vimos en el estudio de Salomón. Tenía todo, estaba sumergido en actividades, pero la relación con Dios, ¿qué pasa? ¿Dónde está?
¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Entonces yo quiero preguntarte, ¿por qué crees que era necesario una casa? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué Dios anhelaba e insistía tanto, vayan y reedifiquen el templo? Si tenemos versículos como Isaías 66:1, que dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis vosotros? ¿Qué lugar para mi reposo? ¿Qué casa le vamos a hacer a Dios? Si la tierra es el estrado de sus pies. Entonces acá yo entré en una contradicción y digo, Dios, ¿pero por qué insistías tanto si este versículo de Isaías lo escribió antes que pase esto? O tenemos el de Primera de Reyes 8:27, que Salomón, antes de construir el templo, dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Hasta Salomón se lo preguntaba. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Cuánto menos? Porque a veces lo queremos meter a Dios en 4 paredes. Dios es el dueño de todo, es eterno. ¿Pero por qué? Porque tenemos acá 2 cosas. Tenemos estos versículos, pero también tenemos que Dios lo está llamando a reedificar. Entonces yo te quiero contar 2 cosas primero. Que en la casa de Dios, en el templo, se vivía a un Dios habitando con las personas. A un Dios que habitaba, que estaba, que compartía. Porque el templo no fue la primera casa, fue el tabernáculo. Y si nos vamos a ese tiempo, Éxodo dice, harán un santuario para mí, le dice Dios al pueblo, y habitaré en medio de ustedes. Lo pueden buscar después en Éxodo 25. Habitaré en medio de ustedes. Entonces ya Dios le está dando la pauta, la clave, de que el templo, de que la casa era también para nuestro beneficio. Por eso también hoy venimos a la casa de Dios, porque Dios se manifiesta, acá la presencia de Dios está. Y antes pasaba así. Ese Dios eterno que vivía en todos lados también estaba, y también en la casa se escuchaban las súplicas más profundas. Dice Primera de Reyes 8:29, Salomón, que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre el cual dijiste, mi nombre estará allí, y que oigas, que escuches la oración que tu siervo haga en este lugar. Había algo poderoso en la casa que se vivía. Israel iba y buscaba a Dios, y buscaba sus súplicas, dejaba su ansiedad, su carga en la casa de Dios, en el templo. Entonces, era para nuestro beneficio. Por eso Dios también decía, reedifiquen la casa, porque Él quería que estemos bien. Por eso hoy la casa de Dios, que también es la iglesia, es tan importante que la cuidemos, que la amemos, que vengamos, que no dejemos de venir. Porque acá se viven cosas tremendas. El templo representaba la identidad espiritual. Pero quiero hacer un parate acá, porque en un momento las cosas cambiaron. ¿Y por qué digo que cambiaron? Cuando el Hijo de Dios, cuando Jesús decide despojarse de sí mismo, dice la Biblia, se despojó de ser Dios, todos los beneficios que tenía siendo Dios, estando al lado de Dios, se despoja y se hace carne, se hace hombre. En ese momento, ¿por qué se tuvo que hacer hombre? Y el otro día escuchaba un teólogo que le explicaba a gente de otra religión que no podía entender por qué Jesús, siendo Dios, se tuvo que hacer hombre. Y claro, Jesús también se hizo hombre para experimentar tu dolor, para experimentar tu tentación. Dice Hebreos que Él padeció siendo tentado para socorrer a los que son tentados. O sea, cuando vos enfrentás una tentación, no tenés un Dios lejano que no sabe. En su potestad Dios no sabe lo que es enfrentar eso. Si no tenés a un Jesús, a un amigo que te dice, yo estoy viviendo lo que estás viviendo vos. Yo te entiendo. Por eso Jesús vino. Y en ese momento que Jesús decide despojarse de ser Dios y venir a morir por vos y a pagar tu deuda, en el momento que dijo consumado es, que es la deuda fue paga, dice que el velo del templo se rasgó. En ese momento las cosas cambiaron. Y ya no iba a ser necesario solamente ir a la casa de Dios para encontrar a un Dios, sino que ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
ahí el templo cambió. No solamente iba a ser la iglesia, que la iglesia es parte. Por eso no quiero que se entienda que no somos nosotros nomás y no tenemos que ir a la iglesia. Pero tu interior pasó a ser donde Dios iba a habitar, donde Dios iba a vivir. Entonces, hoy sos llamado a reconstruir tu interior. Dios anhela que ese lugar, para que Él habite, sea un lugar agradable. Si Dios habita en nuestro interior, ¿cuánto más no tenemos que cuidarlo? Y si hay partes rotas de nuestro interior, ¿cuánto más no reconstruirlo? Entonces, sabiendo todo esto, y ya te puse un poco en contexto de las cosas, sigamos en nuestra historia. Seguimos el pueblo. Entonces Dios le dice, ¿van a dejar de vivir en casas lujosas? ¿Van a ir a reedificar? Entonces en Ageo 1, versículo 5 dice, miren lo que les está pasando. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Y esta me encantó porque dice, sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Yo no sé si alguien alguna vez acá perdió plata, la triste experiencia de perder plata, qué feo. Y más cuando se te rompe el bolsillo y no te diste cuenta y se cayó. A mí me acuerdo que de chiquito, viste que de chico vas ahorrando poco, o sea, no te dan mucha plata a tus papás, vas ahorrando para el alfajor del colegio y lo vas guardando hasta que te haces un monto. Y yo me había hecho un monto bastante grande, digo, bueno, lo voy a gastar. Y salimos con mi tío y con mis primos al shopping y volvíamos y yo digo, bueno, ya está, es momento de gastar. Y cuando voy a agarrar el bolsillo, cero, nada. Qué feo. No, horrible, horrible. Entonces Dios acá les está diciendo, sus salarios desaparecen. ¿Por qué usa esta expresión? Entonces esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nuevamente le dice, mediten, miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y empiecen a reedificar. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado. Te voy a parafrasear esto, te voy a explicar porque capaz fue mucho texto, como dicen hoy, mucho texto. Acá Dios le está hablando de la satisfacción. Yo no sé si viniste el domingo que Ángel habló, y para el que no vino, no sé si sabían cuál fue el primer milagro de Jesús, que fue convertir el agua en vino. Un milagro meramente relacionado con la satisfacción de las personas, no con una necesidad. Entonces, a Dios le importa la satisfacción nuestra. Dios quiere que esté satisfecho. Entonces, a ellos les está diciendo, ustedes están comiendo y no quedan satisfechos. Beben y tienen sed. Trabajan y no pueden disfrutar nada. Sus salarios se van. Como ahora. Este sistema muchas veces no quieren que consumamos, hagamos cosas todo el tiempo y nuestro interior está vacío. Y la casa de Dios está destruida. Y nosotros intentamos satisfacer con otras cosas. Queremos reemplazar eso, pero no hay nada que pueda reemplazarlo. No hay nada. Entonces me puse a investigar un poco de la satisfacción en la vida y hay un denominador común que son los famosos. A muchos famosos que logran los objetivos de la vida entran en depresión, entran en vacío. Y hay un montón. Para el que no lo conoce, ese es Iniesta, uno de los mejores jugadores para muchos de toda la historia del fútbol, solo que le tocó compartir con Messi, con Ronaldo, con jugadores muy buenos y no pudo llegar a ganar ni un Balón de Oro. Pero para muchos es uno de los mejores de la historia. Y él ahí está contando que en el mejor momento de su carrera gana el triplete con el Barcelona, el mejor equipo para muchos de todos, ahí con Messi inclusive. Él mete el gol de la final, dice que después de ese momento, cuando mete ese gol, empieza en un vacío, empieza a caer en un vacío, en un interior destrozado. Y fue muy criticado. Me puse en la historia un poco de él. Y fue criticado porque la gente le decía, vos tenés todo, acabás de ganar todo, tenés plata, hay gente pasando hambre, ¿cómo vas a entrar en depresión ahora? La gente no entendía. Y lo criticaban mucho y eso le hacía peor. Pero no hay un parámetro. No hay que criticar también las luchas de otros porque cada lucha es puntual. Y a él ganar todo le afectó. Porque decís, ¿qué voy a hacer ahora? Ya no quedo satisfecho con nada, no encuentro satisfacción en la vida. Jesús dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? Hablando primero de la vida eterna, pero también el alma representa nuestro interior. Si ganás todo pero tu alma, tu interior está
destruido, ¿qué vas a ganar? Entonces yo quiero hoy decirte que hay una plenitud para conocer. Hay una plenitud que está en Jesús, en la hermosura de Jesús. Hay que mirarlo a Él, porque ahí está la verdadera satisfacción. Si no lo conoces, o si a veces venís pero nunca experimentaste a su persona, dice la Biblia, no lo digo yo, que al Padre le agradó, o sea, a Dios le agradó que en Él habite toda plenitud, que en Jesús esté toda la plenitud. Entonces hay una satisfacción que Jesús quiere que nosotros encontremos, pero eso se logra reconstruyendo nuestro interior, nuestra casa de Dios. Entonces quiero hablarte de cómo podemos reconstruir. Porque dice, como el Salmo 27:4, una cosa pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días. Y ahí David no conocía el templo, pero él quería habitar ahí para contemplar la hermosura de Dios. O el Salmo 84 que dice, agonizo, casi agonizo por estar en los atrios de Dios. Casi agonizo. Esa satisfacción, cuando descubrís a Jesús a un nivel distinto, ya no te cuesta ir a buscarlo a Él porque lo necesitas. Sabes que solo de Él viene tu satisfacción y tu plenitud. Entonces, yo quiero invitarte ahora a que sabemos que la casa también puede representar nuestro interior y muchas veces está destruido. Pero vamos a reedificarlo, vamos a reconstruirlo. Entonces, ¿cómo hacemos para reconstruirlo? Lo primero, tapando los pequeños agujeros. Y para eso quiero contarte una anécdota. Me voy a humillar a mí mismo. Pero ahora con Azul empezamos, para el que no sabe, nos vamos a casar y estamos empezando a reconstruir, remodelar la casa. Y pasa que, bueno, el inquilino antes había dejado, sacó los tornillos, los tarugos y dejó los agujeros en medio de las paredes. Entonces Azul me dice, mirá, te explico, agarrá acá la masilla, tenés que ir y tapar. Azul explicándome a mí, imagínate, eso era tremendo, ya de ahí empezamos. Claro, ¿cómo se nota? Un aplauso para Azul. El dicho de no agarraste nunca la pala es para mí. Y eso que trabajo, pero no agarré la pala. No, soy muy malo. Entonces, claro, bueno, yo digo, no puede ser tan difícil esto. Y agarro un toque de masilla y ¡pa! Y hago un bodoque enorme. Y empiezo, y claro, en realidad era así un poquitito para pasarle. Bueno, no termina acá. Yo digo, bueno, esto se va a lijar después, todo. Y el domingo viene Rubén Poleico, Lucas y Mateo. No sé si está Luca por acá, pero... Y entonces ven esos agujeros, ven esas cosas, ellos encima la tienen clarísima, y le echan la culpa a Jorge, mi suegro. Y le empiezan a decir, no, este Jorge es un desastre, cómo es re desprolijo, mirá cómo tapa los agujeros, no puede ser. Y yo estaba ahí atrás. Y yo sabía que no era Jorge mi suegro, el que no sabe, y bueno, yo tenía dos opciones ahí. Voy y me sacrifico por mi suegro, digo, no fue él, fui yo, o la dejo pasar, a ver qué hacemos. Entonces, yo dije, no puede quedar así, voy a sacrificarme. Pero no me dieron las agallas y tiré un chiste, a ver si zafaba. Y le tiré un chiste como, no me acuerdo bien qué le dije, pero le dije, no, ¿quién habrá sido? No fue Jorge, como dándole a entender que era yo, pero no se entendió el chiste. Y yo dije, bueno, yo intenté, no entendieron, listo, y se van arriba a hacer otra cosa. Y yo aprovecho, agarro la lija y digo, voy a lijar todos los agujeros que hice porque acá me matan. Y justo baja Mateo y me ve lijando ahí. Y dice, fuiste vos, ¿no? No, hicimos contacto visual. Y ahí sí. Y lo peor es que él, en vez de dejarlo ahí, sube. ¡Pa! ¡Fue Galo! Y ahí se empezó a estallar. Entonces, si alguno quiere reparar agujeros, me tiene que llamar a mí. Ya aprendí. Ya sé que es un poquito... Y no es un bodoque así, parecía el Monte Everest. Pero hay una realidad, que es que dentro de nuestro interior a veces hay agujeros así. Y los agujeros no es que se va a destruir. Una casa con agujeros puede estar, va a estar firme, va a estar. Pero el problema es que no es agradable a la vista. Si vos entras a una casa y ves agujeros por todos lados, ¿qué vas a estar? No vas a estar cómodo, no vas a estar bien. Dios hoy nos llama a que nuestro interior tiene pequeños agujeros, pequeñas cositas que tenemos que ir reparando. No podemos seguir siempre con el mismo nivel de vida cristiana, sino que cada mes, cada año, tenemos que ir tapando agujeros.
Dice Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas, las que echan a perder las viñas. O sea, es lo pequeño. Estos agujeros son chicos. No se ven, a veces pueden pasar desapercibidos. Pero así como dice este versículo, todo eso pequeño empieza a destruir y empieza, y cuando no te das cuenta, tenés un corazón lleno de agujeros que nunca tapaste. ¿Y qué pueden representar estos agujeros? Los pequeños pecados, nuestras pequeñas cosas. Y no está mal, sí está mal, perdón, está mal pecar, pero ¿quién puede tirar la piedra? Yo no quiero decirte esto para que te sientas mal, pero tenés que empezar a dejar con algunos pecados que te vienen arruinando, que te vienen agujereando tu corazón. Entonces, cuando vos tenés pecados, ¿sabés cuál va a ser el indicio de que estás reconstruyendo, de que sos un reconstructor? Que tenés un temor de Dios que te hace decir, no puedo seguir así. Si vos pecás, si vos fallás, que todos lo hacemos, pero no hay un arrepentimiento, no hay algún temor que te dice, che, esto no lo puedo seguir haciendo, considérate destruido. Ya esos agujeros están en el fondo, estás todo destruido. Pero si todavía hay un temor dentro tuyo que cada vez que fallás decís, no puedo seguir así, quiero hacer frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra. Cuando hago eso, ahí es un indicio de que sos un reconstructor y que vas en buen camino. Pero si vas en mal camino, no te preocupes. Hoy es momento de cambiar, de empezar a tapar esos agujeros. Entonces, primero tenemos que taparlos. Pero segundo, no pares. No pares de reconstruir nunca, porque la vida es así. Toda nuestra vida vamos a estar reconstruyendo, reparando cosas, y a veces reparás algo y se rompe otra cosa y tenés que ir a esa otra cosa, porque es así. Si vos pensaste que un día se iba a terminar la batalla, se iba a terminar la lucha, lamento decirte que no. Solo cuando estemos con Dios, ahí en la vida eterna. Pero acá en esta tierra, todo el tiempo vamos a tener que reconstruir. Entonces, Esdras, que sigue la misma historia que leíamos, Ageo profetiza en este contexto, esto fue un poquito antes, ellos ya estaban empezando a reedificar. Y dice que oyendo los enemigos que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes para decirles, edificaremos con ustedes porque como ustedes buscamos a Dios. Edificaremos con vosotros, dice la Reina Valera, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Claro, los enemigos empezaron a escuchar que ellos estaban reconstruyendo, y dijeron, che, algo tenemos que hacer. Se sintieron amenazados, porque vas a tener enemigos físicos, externos, que no quieren que vos reconstruyas. Pero fíjate la estrategia que usan. Nosotros buscamos a su Dios. A mí me encantan las series estas de FBI, de toda la... No sé si alguna vez vieron algún par de ese estilo. ¿Cuál es lo mismo que pasa todo el tiempo? ¿Dónde está el error que se pudre todo? Cuando hay un enemigo adentro. Uno que se camufla y empieza a buchonear. Entonces, a veces los peores enemigos no son los de afuera, sino son los de adentro, los que están en tu entorno. Fíjate qué quisieron hacer ellos. Nosotros, como ustedes, buscamos a su Dios. O sea, mirá, déjame entrar, déjame empezar a construir de adentro. Entonces hay gente que deja pasar, se deja engañar y empiezan a construir y ellos quieren que vos pares la obra. ¿Cuál era el objetivo? Podés leer después todos Esdras 4 que vas a decir. El objetivo era que paren la obra, que paren de reconstruir. Pero Zorobabel se dio cuenta y dijo, no nos conviene. Se dio cuenta, no nos conviene hacer alianza con eso. Y acá yo quiero decirte algo. Sos llamado a amar a tus enemigos. Jesús dijo. Y sabemos que con Dios no hay acepción de personas. Yo no quiero que vos te encierres en una burbuja y ahora no dejes entrar a nadie y no te relaciones con nadie, porque ese fue un error de la iglesia. Nosotros estamos llamados a inspirar, a hacer luz, a hacer sal. Pero una cosa es inspirar y otra cosa es con quién construís. No sé si me explico. Una cosa es ser sal y otra cosa es dejar pasar a los enemigos a que reconstruyan con vos. Ese camuflaje que quieren hacer, eso no. Esa gente que te dice, no vayas hoy, ¿para qué vas a ir? Vamos a otro lado. Eso es que quieren que vos pares de reconstruir.
O te dicen, ¿para qué no vas a hacer esto? Hacelo, ya fue. ¿Qué te va a pasar? Hacelo. Son enemigos que te dicen, como vos, buscamos a tu Dios, pero en realidad no buscan nada. Entonces, vos podés decirle sí o no. Pero como ellos le dijeron no nos conviene, vinieron después enemigos mentales y los intimidaron, atemorizaron y acusaron. Todo esto dice Esdras 4, del 4 al 5. Entonces, si vos a veces a gente le decís que no entre a tu corazón, van a querer intimidarte, atemorizarte. Dice que escribieron falsas acusaciones al rey y por causa de esas acusaciones se termina parando la obra. Lo lograron, lo habían logrado. Después vuelven a reconstruir gracias a la profecía de Ageo. Pero lo lograron. Entonces, son dos batallas que tenés que hacer. La primera es no mezclarte y la segunda es no hacerle caso a las acusaciones que van a venir. Vos seguí firme con lo que Dios quiere hacer, con la reconstrucción. No te alejes de Hub, no te alejes de estas personas, porque acá no somos todos perfectos, acá en Hub, pero sí tenemos un mismo objetivo, una misma visión. Apuntamos a un lugar. Entonces somos relaciones con las que está bueno construir. Acá en Hub vas a encontrar amigos con los que está bueno reconstruir tu interior. Entonces está bueno que sigas viniendo. Y yo le quiero pedir a Morita si me puedes acompañar. Porque lo último es potenciando debilidades. Vas a reconstruir si potenciás debilidades. Y quiero que me prestes atención un segundo acá, porque si no entendiste nada de lo que dije, con esto ya me alcanza a mí. Porque Dios me puso una carga sobre esto que quiero contarles. Y para eso empecemos a leer lo que dice acá. Isaías 58:12 dice, algunos de ustedes, tomalo para tu vida, algunos de los que están acá reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Tenemos un objetivo acá en La Matanza, tenemos un objetivo, una visión. ¿Te gustaría reconstruir las ruinas desoladas de tus ciudades? A mí me gustaría, porque vemos un mundo que está tan destruido, personas que están tan mal, que a mí me da pena y tengo una compasión y digo, quiero llevarles el mensaje, lo que Jesús está haciendo en mí. Yo quiero reconstruir. Sigue. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Todos queremos ser esto, ¿no? Y sigue diciendo después que Jehová te va a pastorear, en las sequías va a secar tu alma, va a sacar de la sequía tu alma, dará vigor a tus huesos. O sea, es tremendo lo que dice en este momento. Pero antes había una condición. Estamos en el versículo 12. En el 9, 3 versículos antes, le dicen, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti 3 cosas, el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El yugo representaba en este caso la opresión que ellos hacían sobre sus trabajadores. Dice, antes de esto hablaba del verdadero ayuno, pero no quiero ir ni al yugo ni al dedo amenazador. Quiero ir a una cosa, hablar vanidad. Se ve que el pueblo de Israel estaba hablando mal de gente, dice otra versión, insultando. Hablaban vanidad. Desde su boca, ellos no usaban la boca para bendecir, sino para maldecir. Había algo roto de su boca. Y esto podría ser un pecado, pero también una debilidad. Yo quiero contarte que es una debilidad también. A todos nos cuesta no hablar, parar la lengua, estar ahí. Entonces supongamos que esto es una debilidad. Un capítulo después, en el 59, Dios le hace una promesa al pueblo. Mira lo que le dice. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, esa boca que estaba siendo usada para hablar vanidad, dice, no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre.
desde la misma boca que ellos hablaban vanidad, Dios usó eso para que salga bendición. Yo quiero decirte que desde tu debilidad, de lo que hoy te está costando, desde eso que vos ves como imposible de dejar, un pecado imposible de dejar o algo que te cuesta, desde ahí Dios va a potenciar y va a usar eso mismo para que seas un reconstructor de ciudades. Cuando yo leí esto dije, no puede ser que de la boca primero hablaban vanidad y después Dios le dice, no te van a faltar las palabras de bendición. Hay un poder en la debilidad que no nos imaginamos. Muchos llegan al estado de estar destruidos por debilidades. Su interior está destruido por debilidades y porque no las fueron puliendo. Pero hay un poder en la debilidad que no te imaginás. Dios quiere usarte en medio de tu debilidad. Dios quiere que la potencies y que saques lo erróneo para usar lo bueno. Yo, en su momento, a mí me costó mucho reconocer que mi interior estaba roto. Pero cuando yo tenía 15 años, estaba en un momento tan triste de mi vida, tan mal. Y a mí lo que me costó, y lo he contado en otras ocasiones, eran las amistades. Yo no tenía amigos. Tenía muy pocos, pero nada firme. Y me acuerdo que cada viernes a esa edad, uno sabe que en los 15, 16, con los que más querés salir son con tus amigos. Y yo salía con mis papás. Y me encantaba, igual los agradezco que estuvieron siempre ahí. Y salíamos, íbamos a comer. Pero en mi interior, yo en vez de disfrutar lo que hacíamos, estaba mirando, por ejemplo en el shopping o algo que, a ver, están todos con los amigos. Y yo estoy solo acá con mis papás. Y empezó una debilidad a formarse dentro mío. Una soledad. Esa fue mi debilidad. Y esa soledad, yo me acuerdo que llegaba de estas salidas con mis papás y me ponía a ver en las redes, a ver quién se juntaba con quién, y yo estaba solo. Y lloraba, porque estaba solo y me iba a dormir así. Y siguió pasando el tiempo. Y eso se convirtió en una debilidad tan fuerte que ya en un momento llegué a aumentar mi timidez. Y hasta me costaba hablar. Y eso se potenció porque amigos del colegio me dijeron una vez, no, si vos no tenés amigos, una frase típica, hay peores cosas que te digan, pero a mí me dijeron eso. Y como era esa debilidad, estaba tan dañado mi interior, esa palabra todavía hoy me resuena. Vos no tenés amigos. Me acuerdo en el momento exacto, estábamos yendo del colegio a gimnasia. Esa frase todavía sigue estando. Entonces, provoca que yo me aparte de Dios. Por más que iba a la iglesia, yo me aparto y ya no quiero saber nada con Dios. No quería saber nada con Jesús porque digo, no, esto es todo mentira. ¿Cómo puede ser que no tengo ni un grupo de amigos? Yo ya me quiero ir. Y quería irme con malas amistades de tenis, hasta del colegio, algún grupo que capaz me quería incluir, pero era por mal camino. Hasta que en un momento, por alguna razón, yo decido preguntarle a Jesús, ¿vos sos real? Si sos real, sacame de acá. Dame un grupo de amigos, pero yo no quiero vivir más en soledad. Yo no quiero, y me acuerdo que en ese momento le mandé un mensaje a Mati por Instagram de cuándo hacen las reuniones. Porque dije, ya está, voy a accionar. Pero quiero dejar de estar destruido. Quiero empezar a reconstruir. Ya estaba destruido, no eran agujeros. La soledad era tan fuerte que yo ya no quería saber nada con Dios. Me quería ir de la iglesia, nunca se lo llegué a decir a mis papás. Pero en mi interior estaba la decisión. Estaba el deseo, no la decisión. Pero así como Dios, con Abraham, a través de su esterilidad, le dijo que iba a ser padre de las naciones, a través de esa debilidad, Dios quería usar esa debilidad en mí, esa soledad. Y hoy, años después, además de que Dios me dio un grupo de amigos, yo puedo decir que hoy soy formador de amistades. Y los que están en el grupo lo saben, que trabajamos en integración y estamos dispuestos a cuando viene un chico nuevo, yo me acuerdo de esos momentos que viví solo y digo, no quiero que nadie más pase esto. Y trato de abrazarlos, trato de estar. A veces no podemos y a veces fallamos. Obvio que hay casos que se nos pasan, pero intentamos con el grupo. Entonces Dios usó esa debilidad que había en mí, que casi hace que yo me pierda, que mi alma se pierda, por una decisión, un mensaje que le mandé a Mati. Y después vine y el resto, como dicen, es historia. Y hoy estoy acá compartiendo con ustedes. Yo quiero que hoy cierres tus ojos porque quiero orar por esto.
Sé que hay muchos que tienen debilidades. Sé que hay muchos que están en su interior destrozados. Y hoy Dios te llama a reconstruir. Dios quiere que reconstruyas, que tapes esos agujeros, que cuando vengan enemigos a que vos pares la obra, vos le digas que no. Vos sigas firme. Y por sobre todas las cosas, esa debilidad, pensá en eso. Pensá, todos tenemos una debilidad. Tu poder se perfecciona en la debilidad, Señor. Tu poder se perfecciona en la debilidad. Y así como, Señor, agarraste mi soledad, la hundiste porque te convertiste en mi mejor amigo, Jesús. Y yo encontré en esos años una satisfacción tan grande en Él. Esa satisfacción que hoy el mundo no puede encontrar. Yo la encontré en Jesús. Y hoy quiero decirte que vos también podés encontrarla.